Muy buenas noches a todos. Buenas noches también para aquellos que nos están viendo allá desde sus casas o desde otro lugar, pero que nos ven a través de las redes. Y hablando de abrir la casa para los vecinos, quiero invitarles a que abramos en un texto que está allí en Primera de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2, versos 11 y 12. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versos 11 y 12. Dice: queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantenga entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. El domingo les hablaba acerca de cómo nosotros pensamos que ser buena gente es suficiente y les motivaba y les hablaba acerca de la necesidad de ir un poquito más allá y más bien tener un encuentro real con el Todopoderoso. Y acá este texto nos está hablando de cómo nosotros debemos ser buena gente entre los que están a nuestro alrededor, pero, aquí hay un pero, dice, de manera que glorifiquen a Dios, de manera que glorifiquen a Dios. Este texto de Pedro está al finalizar un texto que es bastante conocido, del cual hay canciones y que es de pronto el pedazo que más nos gusta y más sabemos, y es donde dice, versículo 9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese versículo siempre ha resonado mucho porque tan rico que a uno le digan que es especial. Y el texto está diciendo que son un pueblo especial. Y que además que le digan a uno que es un pueblo especial, le digan a uno que es linaje escogido, real sacerdocio. Entonces eso como que da un puesto, da un ímpetu, hace un llamado, y eso nos gusta y uno escucha mucho en el hablar de los cristianos, soy hijo del rey, soy una princesa del rey, soy el hijo del rey de reyes, del todopoderoso, que es verdad, pero nos quedamos solamente con ese decir, que somos sus hijos, que somos hijos del rey, del todopoderoso, pero se nos olvidan esos otros asuntos. Entonces hay mucha gente alrededor nuestro que dice, ve ese hijo del rey, ese que es de otra casa, ese que le corre sangre azul, se porta como cualquier plebeyo, se porta terriblemente. Y el domingo que hablábamos un poquito acerca de esa gente tan buena gente, también les decía que hay gente que tal vez no nos ve a nosotros así, como tan buenas gentes, porque nuestro comportamiento no dice realmente quiénes somos. Dice el texto, queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo. Juan, capítulo 17, para los que recuerdan, habla acerca de la oración de Jesús allí antes de ser entregado, y Jesús está orando por sus discípulos para que los guarde del mundo donde viven. Señor, no te pido que los quites, sino que los guardes de este mundo, ¿cierto?, al cual pertenecemos. Entonces no es desaparecernos de este mundo en el cual estamos,
sino que la expresión que se usa acá es más bien que recuerde como pueblo adquirido por Dios, nación santa, hijos del linaje escogido, que no pertenecemos a este mundo en el que vivimos diariamente, en el que nos desenvolvemos. No debe ser nuestra aspiración el aferrarnos a este mundo, el estar tan aferrados a él que lo único que queramos sea agradar al mundo, sino que más bien nosotros nos comportemos como extranjeros de él, que nos comportemos como lo que realmente somos, lo que dice el versículo 9, linaje escogido. Que podamos comportarnos como lo que decimos ser, personas diferentes, hijos del Dios Altísimo. Es un llamado que hace Pedro a un pueblo que está siendo perseguido en esa época, en el primer siglo, estaba siendo perseguido por causa del evangelio, por causa de la predicación de Cristo. Y él les está diciendo, no se comporten como los demás, compórtense como quienes deben de comportarse, como hijos del Señor, que no se parecen a este mundo, que no pertenecen a este mundo, que no estamos pensando en las cosas del mundo. Recuerden lo que les dije, no es Señor, no existimos aquí, sino que en el mundo en que vivimos nos podamos comportar de manera distinta, de manera diferente. Que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Esa es la manera como Pedro está diciendo que debe comportarse ese pueblo escogido por el Señor. Apartados del pecado. Apartados del pecado, porque el pecado ¿a qué lleva? A la muerte espiritual, y muchas veces el pecado también puede llevar a una muerte física, pero acá está hablando de esa muerte espiritual a la cual puede llevar el pecado cuando nos metemos en él de manera tal que solo vivimos para pecar. Y el versículo 12 dice, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. ¿Se ha sentido usted alguna vez señalado, criticado, lo han ofendido o lo han acusado por ser cristiano? Yo creo que hoy más que nunca vivimos eso, porque cuando pensamos diferente, nos comportamos como quienes no son de este mundo, entonces nos empiezan a ver raro y a acusar aún de cosas que jamás decimos. Hoy en día hay muchas personas que dicen que por ser cristianos nos volvimos homofóbicos cuando no es real, porque tenemos un Dios que ama a todos nosotros por ser su creación. Hay personas que nos acusan de enceguecer la razón por causa del evangelio de Cristo. Hoy hay mucha acusación para el pueblo de Dios, que somos raros, que no entendemos la cultura o que no entendemos a aquellos que viven en pecado y los odiamos cuando no es así. El pueblo del Señor en su época, allí a los que Pedro les está hablando, fueron un pueblo perseguido exactamente por lo mismo, porque habían conocido el poder de Dios, habían conocido el amor del Señor y practicaban todas estas enseñanzas de Jesús, y eran también acusados hasta la muerte
por llevar el Evangelio de Cristo. Hoy en muchas instituciones somos acusados de hablar de Dios porque vivimos en un país laico, donde hay lugares donde se prohíbe hablar de una religión. Y somos acusados por eso. Pero el texto dice que aunque nos acusen, así como ellos fueron acusados, nosotros debemos mantener una postura de agradar a Dios con las obras que hacemos, con nuestro comportamiento, ser transparentes, ser obedientes, apartarnos del pecado, ser diferentes. Y aunque nos acusen de hacer el mal, la gente en últimas pueda decir, de verdad, esos sí conocían a Dios. De verdad, esos sí son reales creyentes. Y Pedro dice que esas buenas obras en últimas glorifiquen al cristiano que se porta bien. No, glorifiquen a Dios. Glorifiquen a Dios. ¿Por qué? Porque Él va a volver. Y ahí es donde la gente va a saber que nuestro comportamiento sí tenía un fin, porque realmente no pertenecemos a este mundo, porque pertenecemos al reino del Señor. Pero nuestro comportamiento debe de hablar de eso. Nuestra manera de hablar, de pensar, de actuar, debe concordar con lo que decimos ser. Somos pueblo elegido por Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, pero debemos comportarnos como tal, porque le pertenecemos al Señor. No pertenecemos al Dios de este mundo, sino al Señor que volverá pronto. Que los demás vean en nosotros de verdad el reflejo del Dios que decimos hablar, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de compasión, un Dios que no juzga el comportamiento humano simplemente por juzgar, sino que nos invita a través del amor a darnos cuenta de la necesidad que tenemos de Él. Necesitamos que la gente vea en nosotros personas, buenas gentes, pero porque tenemos realmente a Dios en el corazón, porque le hemos creído al Todopoderoso, porque el Señor volverá. Que eso no se nos olvide. Señor, en esta noche nosotros te damos gracias porque en tu palabra tú nos recuerdas tu amor para con nosotros, al habernos escogido, al habernos apartado para ser parte de tu pueblo. Que igual que el pueblo que se había esparcido en ese primer siglo, ese pueblo al que fue a quien le escribió Pedro, Señor, que estaba pasando por momentos de crisis, que estaba pasando por miedo a las persecuciones que los llevaban a la muerte por causa de tu nombre, sean un ejemplo para nosotros. Que hoy vivimos en un mundo que también persigue a aquellos que hablan de ti. También persiguen tu nombre, Señor. Pero que nosotros nos vamos a mantener fieles a lo que decimos ser, ese pueblo tuyo. Y que nuestro comportamiento en últimas pueda mostrarle a la gente que vale la pena seguirte. Porque hemos creído en el Dios Todopoderoso que ama a aquellos que ha creado, que ha dado su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que nosotros podamos ser reflejo de eso, para que muchos que están equivocados, Señor, lleguen a tus pies. Que nosotros no seamos tropiezo para esos que necesitan conocerte a ti. Que nosotros no seamos tropiezo en nuestro comportamiento para que los demás digan que no quieren conocerte,
sino que nosotros podamos ser ese pueblo tuyo, esa nación santa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo.